Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tiene alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día con el mensaje, recibiendo buenas cosas de Dios, Mateo 7:11. Nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El ser humano, en sus adversidades, necesidades, problemas, empezó a creer en dioses exigentes, egoístas, y a quienes se debía satisfacer y apaciguar por medio de ciertos sacrificios. El Dios que Cristo nos dio a conocer es un Dios de amor, un Dios que da. Sí, un Dios dador. En la Biblia se confirma, Jesús dijo, si conocieras el don de Dios, Juan 4:10. También dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Y, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Romanos 6:23. También Jesús nos da poder sobre el enemigo. Él dijo, he aquí, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lucas 10:19. Caris o carismas igual a don, igual a regalo, o bien dádiva. Lo da y se recibe de manera benéfica y gratuita. Dios nos da todo gratuitamente. Sí, gratis, por la poderosa verdad y razón que Jesucristo ya pagó en la cruz, los que los creyentes deberíamos de pagar. La gracia dada se recibe por la fe. El don o regalo, dádiva, lo otorga el donante, Jesucristo, y se recibe creyendo en Él. Rehusar un regalo no solo es privarse de él, sino también ofende al donante. Cuando es un don de Dios, es una ofensa muy grave que se le hace. Que esto motive nuestro corazón a pedirle y exaltarle diario y decir, gracias a Dios por su don inefable. 2 de Corintios 9:15. Los escogidos, nosotros, amados hermanos, reciben toda bendición que a diario da Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a seguir con este hermoso tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día en el Señor. El día de hoy con el tema recibiendo buenas cosas de Dios. Recibiendo buenas cosas de Dios. Y sustentado en el libro de Mateo capítulo 7, desde el versículo 10, nuestro Señor dice y hace algunas preguntas. Desde el 9, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Nuestro Señor Jesucristo nos habla y está subtitulado esa porción del versículo 7 al 12 del capítulo 7 de Mateo, la oración y la regla de oro. Cuando se habla de esa manera, nos enseña que son eso de regla, son preceptos, es un mandato, es una orden, y cuando lo vemos de esa manera, nos damos cuenta que es un principio que se debe de cumplir. Antes Jesús habría dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre o se le abrirá. En esa porción de la Sagrada Escritura, el tema de hoy es recibiendo buenas cosas de Dios. Y nos enseña y nos dice que nuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Y encontramos nosotros como principio de parte de Dios el que a Él le gusta dar. En medio de las adversidades o problemas o necesidades que los hombres o los seres humanos, hombre o mujer, puedan tener en la vida, hay algo que Jesús nuestro Señor vino a mostrarnos con esta enseñanza, de que al Padre Celestial le gusta dar. Y hay quienes en necesidades y adversidades consideran que Dios les da. Inclusive dicen: esta es la cruz que Dios me dio en la aflicción o necesidad, como si el Señor le agradara, como si le gustara y se regocijara de que el ser humano sufra, padezca. Y aquí es a donde podríamos decir: qué descaro de las personas que no comprenden en los principios de Dios. Otros dirán: pues Dios a mí no me quiere dar lo que le pido o lo que deseo o lo que necesito. Y cada quien podrá, de acuerdo a su posición personal íntima, de pensar cualquier cosa. Pero lo que Dios nos enseña es muy claro: el querer satisfacer el corazón de las necesidades de las personas dando. Dios es un dador. La Biblia lo dice y lo confirma. Se anuncia y se dice que de tal manera ama y amará Dios al mundo que dio. Vuelvo a repetir esa máxima: de tal manera ama Dios a Naún, que ha dado a Naún la salvación por medio de su Hijo unigénito. Debemos de creerle. La Biblia me enseña que Dios quiere dar. Aquí está el dilema del corazón de los hombres: si quieren recibirlo o no lo quieren recibir. No culpemos a Dios. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Dios nos dio a su Hijo como un don. Dice que inefable. Don es regalo. Inclusive Jesús testifica en Juan 4:10, dice: si conocieres el don de Dios. Don significa regalo, dádiva, gratis, el don de Dios. Si conocieras, señal cuando Jesús hace esa afirmación es de que los seres humanos no logran conocer ese amor, salvación, prodigio, maravilla, etcétera, de Dios. Por eso dijo Jesús: que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vuelvo a repetir: no conocen a ese Dios que le gusta dar buenas cosas.
En otros pasajes también nos dice, notemos en las adversidades, y algunos dicen, es que el enemigo no me deja, es que Satanás está tras de mí, etcétera, etcétera. El Señor dijo, someteos a Dios, resistan al diablo y el diablo va a huir. Santiago lo menciona. Pero Jesús dijo a sus discípulos y a los 70 que regresaron después de haber obrado esos milagros. Dijo, he aquí les doy, he aquí os doy, he aquí os doy, he aquí os doy, doy de dar. Y dice, autoridad y potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, a sus discípulos, a los que verdaderamente creen y viven lo que Él dice que nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad. Cuando dice allá que nos da buenas cosas, ya me referí a por lo menos 3. La salvación para eternidad nos las ha dado. Comentaba y decía que nos ha dado también el amor, dice, a través de su salvación como dádiva o regalo. Porque la dádiva de Dios, dice Romanos 6:23, el regalo de Dios o lo que Dios nos da es vida eterna. Y Jesús dijo en Juan capítulo 10, dice que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. A Dios le gusta dar buenas cosas, vida en abundancia. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que nos da poder, potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, ese nada significa la amplitud de los beneficios que en la cruz Jesús alcanzó el triunfo sobre todas esas maldades del enemigo, sobre toda esa potestad. Tan es así que dice que había acta que era contraria a nosotros, decretos que eran contrarios a nosotros, pero que Jesús se los arrancó, según Colosenses 2, al enemigo y los clavó en la cruz. Cualquier circunstancia luego entonces, a través del sacrificio de Jesús, puede ser modificado. Y eso lo hizo Jesús de una manera pagando el precio, para dárnoslos a nosotros como regalo, como dádiva. Y entonces la palabra don, regalo, dádiva o que Dios da, se recibe de una manera gratuita, sin pagar nada a cambio. Hay quien dice, es que sí, hay por medio de pactos, yo me comprometo, si yo le doy tanto, Él va a hacer esto en mí. Están equivocados, porque entonces es por obras, por la cantidad de dinero que den. Pero el Señor, cuando habla de que pagó, dice que fue con su sangre, con su sacrificio. El don de la salvación y vida eterna es por medio del sacrificio de Jesús. Posiblemente me digan que estoy mal, pero el concepto del cristiano es claro. Lo que recibimos de parte de Dios como dones y bendiciones es a través del sacrificio de Jesús, y sin Jesús, nada. Entonces, todo lo que Dios nos da es de manera gratuita, gratis. Esa es la poderosa verdad, la razón por la que Jesús, como decía, ya pagó en la cruz.
Y por lo cual quien le cree a Jesús y vive conforme a los preceptos de Jesucristo, no le debe nada al diablo. Y nadie paga dos veces. Y lo que pagó Jesús es lo suficiente como para que nosotros tengamos esa libertad de vida eterna y vivir esa vida como Jesús la menciona en todas las áreas materiales, espirituales o físicas, bajo la gracia, la misericordia y el amor del Señor que nos da buenas cosas. ¿Qué es lo que entonces nosotros debemos de hacer? Dad gracias a Dios porque se recibe por fe. Lo que Dios nos da, lo recibimos por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Para que entendamos, se dice que quien otorga, extiende la mano dando, se le llama donante. Este es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe? Creyéndolo. ¿Qué es cómo se hace el creer? Participando de lo que se nos dice y haciendo conforme a lo que se nos dice, siguiendo las indicaciones de cómo recibirlo. Y cuando se rehúsa de rechazar o no se quiere ese regalo, es el privarse de los beneficios de lo que se nos otorga. Nos hace hijos suyos. Cuando no se entiende, no se recibe, no se es hijo de Dios. Quien es hijo de Dios tiene derecho a las bendiciones del reino de Dios. Cuando se rechaza a Jesús, no se tiene derecho a ningún beneficio del reino de Dios. Esto es grave. ¿Por qué? Porque se ofende a Dios y se rechaza a su palabra. A Dios le gusta dar. Y la Biblia también en el libro de Proverbios dice que aquel que reparte, Dios le da más para que reparta más. El Señor lo estableció también y dijo, de gracia recibiste, o sea, recibiste gratis, recibiste bendición, da de gracias. Son preceptos que estableció el Señor. Cuando encontramos este tipo de cuestiones, nos damos cuenta que los escogidos, el pueblo, los cristianos, los que no fanáticos, pero experimentamos la palabra del Señor, fuimos llamados para recibir lo mejor de nuestro Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque entonces nos hallaremos beneficiados, como la Biblia menciona que fueron beneficiados muchos hombres y mujeres en la Sagrada Escritura. Encontramos historias a donde cómo Dios prosperó, por ejemplo, a Salomón, de tal manera que él no pidió vencer a sus adversarios. Él lo único que le dijo, dame sabiduría, y se la dio Dios. Y dice la Escritura que por cuanto no pediste esto, Dios le dijo, te vas a recibir esto, vas a recibir aquello, y Dios lo llenó de esa abundancia y sabiduría, etcétera. Que después, en esa actitud, cometió faltas, hierro por causa de sus mujeres y cayó. Qué triste. Pero la Escritura a nosotros nos enseña que Dios quiere darnos buenas cosas. Y esto, vuelvo a repetir, para sus hijos y su pueblo. Y si en esta mañana o en este día tú quieres recibir de esas bendiciones de Dios, tienes que iniciar entregándole tu vida al Señor y teniendo una comunión verdadera, genuina, con integridad, rectitud, santidad, bendiciones de parte de Dios para tu vida en reciprocidad por tu humillación y reconocimiento de que Él es tu Señor. Y si quieres hacerlo, es una oración pequeña, pero de gracia y de poder en el reino espiritual. Puedes decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser, espíritu, alma y cuerpo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo no rechazo tu sangre, sino que al contrario es la que me limpia de toda maldad. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y ser hallado con todos aquellos que han confesádote como Señor en el reino celestial para victoria y triunfo. Y en tanto voy a ese reino para vivir eternamente contigo desde ya
queremos o quiero que tus bendiciones sobre mi vida sea y que esa vida que hablas de abundancia sobre mí sea. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a un corte y regresamos para concluir. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas esas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Y en lo que comentábamos y lo que establece esa porción de la Sagrada Escritura nos enseña que la paternidad o los padres en este mundo, desde el punto de vista de nuestras vidas, nos habla de que no lo somos buenos del todo. Dice, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. El Padre se esfuerza y cumple, pero el Señor nos dice que no es suficiente. Y por mucho que hagamos bien las cosas, nos dice que no es suficiente. Entonces, ¿dónde está la suficiencia? Cuando Él establece y dice, pues cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, pero dice a los que le pidan, 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 a los que le pidan. Eso tiene que ver con oración. Eso tiene que ver con humillarnos delante de Él, reconociendo que Él sí puede hacer las cosas que nosotros no podemos. No solamente en el tiempo de las necesidades para un milagro. Tenemos que entender que nuestra vida diaria debe de depender de Él, porque cada día tiene su afán, dice el Señor, adversidades, problemas, etc. Pero el Señor dice que prometió estar con nosotros y que en las oraciones, cuando nosotros pedimos, cuando oramos, cuando rogamos, según Él nos va a dar buenas cosas, nos va a dar buenas cosas. Padre, en esta hora te damos gracias porque en tu palabra encontramos tanta verdad que nos motiva, Señor, a tener una certeza, confianza, seguridad y esperanza de que vas a hacer las cosas en favor nuestro. Y aquí dices que das buenas cosas. Luego entonces esas maldiciones que pudiesen haber, cámbialas por bendiciones. Ese problema que hay, que aturde la mente y constriñe el corazón, se ha modificado trayendo exaltación y triunfo. A ti te entregamos nuestras cargas, tú dijiste vengan a mí y yo los haré descansar, y en este momento entramos en ese recreo, en ese descanso, en ese refrigerio, como también la Biblia habla, de paz, de tranquilidad, en el cual, Señor, ese descanso en nuestras vidas y familia, hogar, trabajo y todo se da. Recibimos tu bendición. También oramos por quienes participan de estos mensajes en la producción, realización. Te pedimos por nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial, bendiciones. Y te pedimos por toda tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América, bendiciones. Gracias por darnos lo mejor a cada petición que hacemos. Todo en Cristo. Amén, amén, amén.